Soy un soldado italiano, un alpino. Acabo de regresar de una misión de Afganistán. Estuve destinado a una base militar en Balabaluk, en la región de Herat. Las bases italianas en el área estaban diseñadas como POV, base de operaciones avanzadas, básicamente un puesto de avanzada en medio de la nada, patrullando el área y preparando el terreno para más fuerzas militares. Durante los años estuvimos involucrados en guerrillas menores en la zona, aunque en los últimos años se intensificaron la actividad enemiga allí. En el momento que hablaré, ahora el estrés iba en aumento, pero los talibanes eran el menor de nuestros problemas, aunque todavía no lo sabíamos. La policía local era genial, si no amistosa, no hostil con nosotros. Los estadounidenses no se involucraban demasiado fácilmente con la gente aquí, demasiado serios, demasiado amenazantes. Los italianos tienen la fama de ser bastante amistosos y no tan dictadores con los civiles que los estereotípicos italianos brava gente, pero aplicarse aquí, aún así, la gente aquí no habla ni se abre muy fácilmente. Así que fue muy extraño cuando esa noche un anciano de un pueblo cercano se acerca a nuestros centinelas de la puerta. Se ve bastante conmocionado, confundido. Los centinelas lo hicieron detenerse frente a la puerta, mientras el traductor, dormido, se despertaba para hablar con él. Como segundo al mando asistía al caporale servicio de Margaret, mientras él llevaba al anciano a su tienda de campaña para comprender la situación. El traductor con nosotros tuvo problemas para entender al hombre que balbuceaba. Él dice que su pueblo fue deambulado, gente muerta en las calles, su hija y su esposa desaparecieron, pide ayuda. Sergio va directo al grano. ¿Los talibanes atacaron? ¿Hoy? Es extraño la inteligencia de la OTAN, señalando que el área era menos peligrosa ahora. El traductor volvió a hablar con dificultad al hombre. ¡Talibanes! ¡No! ¡Algo más! ¡Algo que no debería estar ahí! No quiere decir quién está muerto de miedo, solo repite que necesita ayuda. Sergio está perplejo. Ayudar a la población local es uno de los objetivos principales de la misión de mantener la paz, pero proceder con información tan escasa podría ser muy arriesgado para nosotros. No sé, parece todo tan confuso. Deberíamos comunicarnos con el cuartel general. Para operaciones como esta necesitamos autorización, pero desde esta tarde todas las comunicaciones están cortadas. Estamos cortados. Y es raro, sucede a menudo en lugares apartados como este, pero incluso las comunicaciones de los satélites están caídas, y esto nunca había sucedido antes. Tal vez deberíamos esperar hasta mañana, enviar una unidad de Gerards y ver qué dicen en el cuartel general. Me meto en su monólogo. Mañana podría ser demasiado tarde, si todavía hay sobrevivientes. Espera, tantas horas podría ser peligroso. Si este hombre vino aquí a pie, el pueblo no puede estar muy lejos. Una expedición podría despejar la situación. Piensa un poco, perdido en sus pensamientos. Tienes razón, después de todo, esperar solo podría costar más pérdidas civiles. Vincenzovi, despierta a los demás, dirígete al pueblo ahora. El camino de tierra está bastante oscuro y los tres linces fueron tan rápido como las condiciones del terreno les permitieron hacerlo. El anciano se quedó en la base, demasiado exhausto para siquiera moverse. Siguiendo las instrucciones del mapa y sin la ayuda del GPS, tardamos media hora en llegar. Teniendo en cuenta que nos perdimos un par de veces antes de llegar, el pueblo estaba en una colina baja, todo oscuro. Los linces apenas iluminaban las cabecillas del mismo. Al ingresar al área, no pudimos ver ningún signo de vida. Muchas puertas estaban abiertas, pero ninguna prueba de lucha o tiroteo, nada. Un silencio irreal envolvió el lugar, mientras que incluso la naturaleza estaba demasiado asustada para hacer ruido. El teniente Adolf Bison y yo fuimos los primeros en bajar de los vehículos, dando orden a las tropas, 10 hombres en total.
más nosotros dos. La primera orden fue inspeccionar la casa en equipos de 4. La unidad de 3 revisó cada casa y no había gente adentro. Un pueblo entero se desvaneció en el aire. Mientras inspeccionaba las únicas casas, uno de los hombres, Ferrero, me llamó dentro de una de ellas. Creo que tenemos algo aquí. Cuando entro en la pobre casa, en la única habitación que hay básicamente, veo una imagen congelada, un niño, abierto del cuello a la cintura, entrañas por todo el suelo, no hay señales de la cabeza, pero una señal de morder en la parte superior del cuello por una enorme mandíbula increíble, piernas visiblemente rotas. Uno de los hombres sale a vomitar. ¡Madonna! ¿Qué diablos hizo esto? Era de Filippi, un carabinero de Nápoles que durante su servicio fue testigo de los cadáveres dejados por la camorra. Nunca había visto algo así, nunca después de los ataques de los talibanes. Ferrero, terminé de inspeccionar la casa y resguardé en la plaza del pueblo. Afuera de la casa estoy tratando de recapitular la situación con las tropas, pero incluso antes de hablar, noto que algo anda mal. No puedo entender lo que está pasando al principio. Lo que me doy cuenta, ellos son 11, Bison a mi lado, los cuento mentalmente, 11. La única fuente de luz la ofrece la linterna del casco, así que saco una más grande de mi bolsillo. Le susurra a Bison, hay uno más y sabes que no es posible, ayúdame a reconocerlos. Les ordeno que se queden quietos, sin decir el motivo, están nerviosos ahora. Apunto mi linterna directamente a sus rostros, mentalmente digo su nombre, Bonoggi, De Filippi, Tonelli, Rossi, La Rosa, Espósito y me congelo. Nadie se dio cuenta antes debido a la poca iluminación, pero el soldado al que estoy señalando ahora no tiene puta cara. Tiene uniforme, casco, pero sin ojos, sin boca, sin nariz. En el momento en que me doy cuenta, los soldados a su lado, o eso, notaron lo mismo y comienzan a gritar fuertemente. En la siguiente confusión, las luces de las cabezas de la tropa comienzan a temblar y la situación se sale de control. La gente empieza a disparar mientras grita, desesperados por todos lados. ¿Qué pasa? Torskodi, ¿qué pasa? Todos comienzan a correr, en pánico total, no puedo entender la situación. Continúan los tiroteos confusos. En su mayoría solo golpean las paredes sin buena iluminación. Otros gritos. Acabo de encontrarme con un lince. El vehículo está fuertemente blindado y a excepción de un tanque o un gran calibre, nada puede penetrar aquí. En el vehículo encuentro a Espósito e Diácono. En los asientos delanteros nos encerramos adentro. No puedo ver nada afuera, todo en la oscuridad. Las luces provocadas por los disparos iluminan intermitentemente el lugar, mientras las linternas de los cascos de los soldados bailan en la noche creando un efecto estrombótico. ¿Qué sucede? Lacono me mira fijamente, buscando una respuesta que no puedo dar. No conozco a Marco. En la tensión lo llamo por su nombre. No sé, Diócane, no veo nada. Debemos quedarnos aquí adentro. Espósito, enciende el puto motor. Debemos iluminar el área. Espósito no me escucha. Está rezando en un dialecto napolitano y no entiendo casi nada. Espósito, habla, maldito italiano, no puedo entender. Espósito, está catatónico. Vio el sin rostro justo antes de que comenzara el desastre. Es inútil, ya lo intenté antes. El motor no funciona, no hay luz, nada. Lacono, habla rápido, sin aliento. Mientras tanto,
Los tiroteos y los gritos terminan. Puedo escuchar las puertas del otro lince cerrándose. Alguien más como nosotros entró reparando en un vehículo y de nuevo el silencio. Perdí mi linterna en el desorden y las de nuestros cascos simplemente no quieren funcionar. Entonces estamos ciegos. Entonces escuchamos una voz que viene del exterior. Lacono y yo nos miramos incrédulos, ya que reconocemos las mismas oraciones que dijo Espósito antes, pero en un tono muy alto, incluso con su mismo acento. Entonces algo comienza a arañar furiosamente la parte trasera del vehículo, como un animal, uno grande. Luego en las ventanas no podemos ver qué lo está haciendo. El único alivio que tenemos en este mismo momento es que son a prueba de balas. Estamos a salvo hasta que estemos dentro. Pasan los minutos mientras los ruidos continúan, que alguien o algo se sube al techo del lince. Estamos muertos de miedo. Nos quedamos en silencio sin poder siquiera hablar, incluso Espósito. Probablemente pase una hora así, con ruidos de pasos pesados afuera. De repente, luces fuertes golpearon la parte trasera de nuestro vehículo. Es un camión grande. Con alegría, vemos que es uno de los nuestros. En este momento mi corazón decide que ya no puedo más y me desmayo. Cuando me despierto de nuevo, estoy en mi tienda, en la base. Sergio ahí, finalmente, te despertaste. Tenía miedo de que no volvieras a hacerlo. Explicó lo que sucedió cuando colapsé. Al escuchar disparos desde nuestra posición, Sergio envió a casi todos los hombres de la base a rescatarnos. Cuando llegaron allí, no había cadáveres. 7 de nosotros estábamos desaparecidos. El otro, vivo, todavía en los vehículos, excepto por las balas por todas partes y los signos de grandes rasguños en los linces. No quedó nada más para ayudar a comprender lo que sucedió. El mando de la OTAN, junto con el italiano, lo tomaron como un ataque de los talibanes al pueblo. Sí, eso es. Mi testimonio, junto con el de Lacono y los otros, fueron tomados como una causa de delirio por TEPT. Nos enviaron a casa una semana después, con una placa y felicitaciones del mismo presidente de la República. El primer mes aquí estuvimos hospitalizados para rehabilitación psicológica. Espósito se ahorcó en su habitación. A veces todavía llamo a Lacono. Es el único con el que hablo de todo esto. Nadie más lo creería. Todavía no sabemos qué pasó, pero una cosa es segura. No son los guerrilleros el verdadero peligro en esos lugares. ¿Qué pasó con el tipo que vino al cuartel general? ¿Alguna vez dijo algo? Honestamente no lo sé. Cuando desperté en el campamento ya no estaba y no pensé en preguntar por él. Probablemente fue Gerard. Tal vez fue interrogado en un cuartel general de la OTAN. Nadie me lo mencionó. Tal vez enviado a un campamento de refugiados. Espero eso por él. Incluso si su información nos fue útil, dudo que hablara incluso bajo tortura de lo que sabía de ese lugar. Estaba pensando cuando regresé a Italia. Marco también me preguntó por él. Estaba convencido de que tal vez, hablando con los sobrevivientes, el hombre sería propenso a hablar. ¿Quién sabe? Además, debo agregar que en Italia no hubo mucho ruido al respecto. A la mayoría de los ciudadanos no les importa el ejército o las masacres con respecto al ejército en países extranjeros. A diferencia de los Estados Unidos, no tenemos una cultura militar fuerte ni un gran patriotismo. Hubo un funeral de estado, se dio la versión oficial, ataque de los talibanes, y después de una semana, como que todo se volvió en el país, como en un bombardeo en Nasiriyah. No es gran problema para la opción pública. Los militares no son muy considerados, el ejército solo se ve como un gasto inútil. Como mi propia familia, acabo de confirmar la versión oficial y de eso no me acordaba mucho. Inútil decir que no duermo mucho después de mi regreso a casa. No sé si esto es un jinn, como se le llama en el país árabe. Solo el diablo cambia de forma.
Marco, a diferencia de mí, como la mayoría de la gente del sur de Italia, es muy religioso. Esto le ayuda mucho. Está seguro de que la Virgen y el santo de su pueblo nos protegieron en ese lince. A mí me da igual, no protegieron a los otros soldados, ni al pobre Espósito. Hay una pesadilla recurrente que persigue a Marco. Lo informó como me dijo él. Es la mañana de Navidad. Estoy en la Basílica de San Antonio para la tradicional Santa Mesa. Mi esposa y mis hijos se sientan a mi lado, mi hermano y mi padre detrás de nosotros. Estamos felices como siempre este día del año. Todo está listo en la casa para nuestro almuerzo. Los niños cantan la presa. Mi esposa sonríe. De repente afuera, el cielo brillante se oscurece, como si la noche ya llegara. Oigo algo chocando contra las puertas principales de la iglesia, como si quisiera entrar. En los altos ventanales oímos rascarse los oídos. Mis niños lloran, mi padre se desmaya detrás de mí y luego, como un coro maldito, escuchamos la misma oración de Espósito que escuchamos afuera del lince esa noche, en un tono alto, inhumano. Nos quedamos allí orando por la misericordia de nuestra Virgen y entonces la puerta de la iglesia se abre detrás de nosotros. Vuela la cabeza de mi verdadero terror y el sueño termina allí. Al menos 2 veces por semana, siempre el mismo sueño. Aquí estoy de vuelta otra vez. Prometí una historia anterior sobre mi tiempo despachado en Hearst. Ocurrieron algunas cosas menores, cosas que en ese entonces simplemente descartaba como situaciones normales en países involucrados en guerra, pero que ahora cambiaron totalmente de significado para mí, señales que simplemente ignoré estúpidamente. Un mes antes de que ocurriera la masacre, nuestra unidad participaba a menudo en patrullaje de las principales carreteras de la región, por lo general, calles de tierra que atravesaban campos y colinas y conectaban pequeños pueblos entre ellos. Teníamos que revisar casi todos los vehículos. No es gran cosa, ya que solo había como uno cada 2 o 3 horas. Granjeros inofensivos la mayoría de las veces. Éramos 2 linces y 5 hombres en total. Los vehículos estaban uno frente al otro a los lados de la carretera. También estaban Espósito y Bason. Estábamos fumando y bromeando en ese momento. Hacer el control era un infierno aburrido en la nada, y unos hombres jugando a la biscola dentro de un vehículo. El camino siguió recto durante al menos 1 kilómetro antes de desaparecer detrás de la colina. Al principio escuchamos un gran ruido, el motor de un coche, probablemente muy antiguo, a pleno rendimiento. Ya sabíamos lo que estaba pasando, incluso antes de verlo. Hicimos un entrenamiento específico para eso, un automóvil que viene hacia nosotros a toda velocidad, y como pensamos, vimos un automóvil azul claro, oxidado, que se acercaba al puesto de control a toda potencia. Aparece detrás de la colina, conocemos el procedimiento, tenemos tiempo de apuntar al vehículo. Mientras los otros hombres salen del lince, totalmente sorprendidos, mi cigarro se cae. El auto se acerca cada segundo que pasa. La adrenalina bombea mi cuerpo, ya que sé que probablemente hacía un autobomba destinado a aniquilarnos a todos. Justo antes de que se dé la orden de disparar, el viejo vehículo frena en medio de la calzada. Un hombre temblando y llorando sale del auto. Huele una trampa, pero no podemos matarlo al verlo, incluso si es muy probable que sea un talibán. Ese no es el procedimiento internacional. Viene hacia nosotros, manos arriba y abiertas, sin movimientos repentinos. Nadir, nuestro traductor, grita las órdenes al hombre y lentamente llega hasta nosotros. Por lo general, haríamos que el sospechoso mirara hacia el suelo, con las manos detrás de la espalda, pero acercarse a él con el riesgo de una bomba dentro del automóvil era totalmente prohibido. «Quítate la ropa», Nadir traduce. Siempre llorando de desesperación, el hombre obedece.
Está casi desnudo, no hay señales de bomba en él. Hacemos que se vista de nuevo mientras comunicamos la situación al cuartel general. El sospechoso aparentemente no está armado. El estado del auto debe ser verificado. Cuando nos alcanza no podemos decir con certeza qué está pasando, en estos casos bombardeando nuestras estructuras o retenes. Los asaltantes no se detienen, simplemente se dirigen hacia el objetivo y explotan. Están entrenados para no tener miedo a la muerte, o al menos aceptarlo. El solo hecho de que se detuvieran nuestras órdenes es bastante extraño, no es normal. Está conmocionado y admito que esposarlo como medida de seguridad me incomodaba. Parece muy impotente en este momento. Hablo con Bison. Tal vez solo un civil molesto por las fuerzas talibanes. La situación no está clara. Llegó a él. Ahora dejó de llorar, pero todavía está en estado de shock. Nadir, a mi lado traduciendo. ¿Qué pasó? Nadir es muy rápido al traducirme para él y él para mí. Viene de la granja, cercas, detrás del pueblo. Su granja tiene una cabra, vive allí con su esposa e hija. El hombre niega con la cabeza. ¿Dónde está tu familia? Cuando Nadir le hace la pregunta, el hombre comienza a llorar de nuevo. Continúa por un minuto, luego se calma un poco y responde: «Están muertas». Miro al hombre, sus ojos me ruegan que detenga su sufrimiento. ¿Quién los mató? ¿Cómo? De una manera que no debería suceder. Después de que sucedió, condujo lo más rápido posible. No sabía qué hacer. Él nos encontró. Estaba en pésimas condiciones. Antes de continuar, le ofrecí un poco de café de mi termo. Me gustaría darle un poco de mis grapas, pero sé que como musulmán no podría aceptarlo, incluso si ahora lo ayudaría mucho. Le doy un cigarrillo, él se niega. Ahora que se siente un poco más cómodo, no más amenazado por personas que antes le apuntaban con un rifle en la cara, cortésmente le hago la pregunta de nuevo: ¿quién mató a tu familia? ¿Por qué? Parece confiar más en mí ahora, ya que le mostré claramente que no soy un enemigo para él. Se queda en silencio por un momento, luego habla lentamente. Lamento en sus ojos. Él los mató. Ambos nos miramos por un momento. Quizás Nadir entendió mal, pero me confirma lo mismo. Antes de continuar, pregunto el nombre del hombre. Hamad. Hamad, no estoy seguro de la pronunciación bien. ¿Por qué hiciste esto? ¿Alguien te obligó? Mientras Nadir traduce para el hombre, Bison se pone a mi lado. El cuartel general de la OTAN dio la orden de esperar aquí y mantener el puesto de control. Cuando sea posible, enviarán una patrulla al lugar de donde viene este hombre para inspeccionar. Asiento con la cabeza, todavía enfocado en Hamad, que está hablando con el traductor. Me dijo que hace una hora el hermano de su esposa regresó a casa. Él viene allí y estuvo desaparecido durante 2 días. Hamad trató de buscarlo por un tiempo, pero no había señales de él. De todos modos, Hamad y las 2 mujeres estaban en casa cuando su cuñado abrió la puerta. No escuchó pasos afuera de la casa. Mientras la esposa saludaba al hermano con gran alegría, Hamad pronto notó que el hombre era raro. No hablaba ni se movía. Ahí, todavía en la entrada, ni siquiera parpadeó, y entonces Hamad miró al hombre. Ante el sol fuerte del exterior no lo dejaba ver su cara claramente, pero ahora se enfocó más en el hombre desaparecido. Hamad pidió un poco de agua. No nos dimos cuenta, pero estaba muy deshidratado, como si hubiera estado en el desierto durante todo un día, pero no lo estaba. Esa fue una reacción fisiológica realmente extraña. Después de que bebió lo suficiente, volvió a testificar. Como decía Matt, vio mejor al hombre. Su rostro, no sabe cómo explicarlo, pero parecía desordenado, como un ojo en una porción más alta que el otro, justo debajo de la ceja. La nariz también más alta.
al punto superior tocando la frente y la boca es diagonal. Al principio las mujeres no se dieron cuenta, pero en ese momento Ahmad estaba aterrorizado, asustado, llorando. Ahora Ahmad continúa hablando mientras el traductor intenta tomar todo lo que dice. Ahmad estaba petrificado. Estaba seguro de que ya no era su cuñado, pero no sabía cómo expulsar a este terrible demonio de su casa. No fue capaz de practicar Ruqyah para exorcizar a esta monstruosidad de su casa. Lo único que podía usar para defender a su familia era un viejo rifle soviético de alto calibre, más mundano, que encontró abandonado hace una década. Huyó para tomarlo en su pequeña habitación y cuando regresó, disparó justo en el pecho de la criatura, dejando allí un agujero, pero no sirvió de nada, ya que el demonio se quedó quieto, mirando con gran euforia a Ahmad. Intentó dispararle al demonio de nuevo, esta vez en la cabeza. Otro agujero le quitó parte del cráneo al hombre, pero la cosa estaba allí, como si nada hubiera pasado. Nuevamente el hombre comenzó a temblar cuando habló con Nadir. Ahmad lo sabía. Sabía que su amada esposa e hija sufrirían mucho, un destino peor que la muerte misma, así que hizo lo que tenía que hacer para salvar sus almas. Les disparó en la cabeza antes de que el monstruo pudiera hacerla sufrir. Ahmad también quería acabar con su propia vida ahora, pero no podía hacerlo porque su religión se lo prohibía. Simplemente apuntó el rifle contra el demonio que esperaba morir, pero el monstruo corrió hacia él y en un instante agarró el arma con una mano. Con una sola mano, el monstruo dobló el cañón del arma. Entonces, frente a la presencia del mal, Ahmad estuvo listo para su destino. Ahora Ahmad toma una larga pausa. Ahora parece estar en estado delirante. Casi puedo oler su miedo. Nadir le puso una mano en el hombro. Incluso el traductor parece muy nervioso ahora. Toma una gran bocanada de aire. Ahmad continúa su historia. La boca del demonio torcido, intacta por el disparo anterior, se convierte en una sonrisa distorsionada, susurrando en el oído de Ahmad algo que no quiere repetir, y luego simplemente se va, camina lentamente hacia afuera y simplemente desaparece como apareció. Ahmad se quedó allí, congelado por el miedo, por una cantidad de tiempo indefinida. Lejos de allí, tomó su viejo auto y luego se encontró con nosotros, asiento con la cabeza hacia Ahmad. En realidad, no le creo. Seguro que vio alguna mierda jodida, pero estoy convencido de que es algo más pragmático. Quizás los talibanes se metieron con su familia y su cerebro elaboró esta historia tratando de salirse con la suya con lo que pasó, o quizás con lo que lo obligaron a hacer, o tal vez algo más, no lo sé. Este hombre parecía sincero, no parece un asesino a sangre fría. La vida de las mujeres en esta área no es muy digna para los hombres locales. Ocurren asesinatos por cosas triviales, pero para mí ese no era el caso. Algún tiempo después, se nos acerca un convoy de la OTAN. Solo un par de jeeps militares franceses u holandeses, no recuerdo. Toman bajo custodia a Ahmad y se dirigen a su granja para la investigación, y eso es, salimos del puesto de control no mucho tiempo después. De vuelta en nuestra base, hablando con Marguerine, me entero de que en la finca encontraron los cadáveres de 2 mujeres, balas en el cerebro. Ahmad se volvió loco, así que lo dejaron en el vehículo. La teoría de la OTAN es que algunos talibanes pasaron, tal vez queriendo comida y reparación, o tal vez para llevarse a Ahmad como un combatiente con ellos por la fuerza. Tal vez querían divertirse un poco con sus mujeres. Para ahorrarles esto a las mujeres, las mató. Interrogaron al hombre de nuevo, pero la misma estúpida historia. Creen que estaba demasiado asustado para decir la verdad. De todos modos, lo descartaron como un caso sin importancia y simplemente terminó allí. En cuanto a Ahmad, no lo sé, tal vez todavía está cautivo por militares. Solo espero que él pueda hablar con la persona que necesita. Solo una cosa. ¿Un rifle? Ah, sí. Antiguo modelo soviético.
en muy malas condiciones. Ya no se puede usar, según escuché. ¿En malas condiciones? Está flexionado, ¿sabes? Se rió de mí. ¿Flexionado? ¿Qué estás diciendo? Vamos, no es que lo sepa. No fueron muy específicos en esto de todos modos. En ese momento simplemente acepté la explicación y simplemente olvidé el tema, pero después de lo que pasó, volví a pensar que quieren decir con muy mal estado. Si estuviera realmente flexionado, seguramente sería una prueba sólida de lo que dijo el hombre. ¿Quién en el mundo podría doblar un barril? Solo exposición a temperaturas muy altas, y no creo que ese fuera el caso. De todos modos, esa es una de las pequeñas historias en las que volví a pensar después de mi regreso. Para mí, ahora empieza a tener sentido. Upe aquí. Creo que lamentablemente no es solo una situación de Afganistán, vinculada solo a esa área en particular. Creo que simplemente tuvimos mala suerte. Como alguien dijo antes, en este mundo todavía hay muchos países poco civilizados, es decir, con muchos territorios no habitados y pocos pueblos, carreteras, etc. Y creo que ese era su hábitat. Pocas personas para cazar, sin comunicaciones, terreno perfecto para cazar humanos. Tal vez las situaciones de guerra son una ventaja para ellos. La violencia y las atrocidades de la guerra son solo un impulso. Ellos encuentran más fácilmente un terreno de caza más fácil en zonas de guerra, pero es solo una teoría. Es un poco probable que durante un mundo alguien deje notas, algo como lo que nos pasó a nosotros. Simplemente pueden confundirse con la violencia de otro hombre en ese momento en particular. Obviamente, esto es solo una teoría que estoy elaborando en los últimos días. De todos modos, como ya dije, finalmente tuve coraje de hablar con mi madre sobre lo que pasó. Desde mi regreso a casa no hablamos mucho, como todos en la familia. Estaba aliviado de que todavía estuviera vivo y no quería crear más estrés, obligándome a recordar y vivir de nuevo lo que sucedió. Pero ella me conoce bien y pudo ver claramente el dolor que estoy viviendo desde entonces. Entonces, necesitaba compartirlo con ella, incluso si esto le costaría sufrimiento. El silencio entre nosotros me estaba matando. Entonces, le dije casi todo, sabiendo lo desordenado y loco que esto podría sonar para ella, pero ella es inteligente y fuerte. Estuvo conmigo mientras recordaba dolorosamente. Entonces, esto es lo que salió de nuestra larga conversación. Ella cree y confía en mí. Está segura de que realmente creo lo que dije y sabe que no estoy jodidamente loco, pero seguro no es una historia fácil de aceptar. Ella simplemente no sabía qué pensar sobre todo esto. Es religiosa, muy religiosa, y admite que el demonio se puede manifestar de alguna forma, aunque normalmente sea a través de actos humanos. Entonces, ella me dijo algo que no esperaba, algo que tal vez no nos relacione mucho, pero es extraño de una manera similar, demasiado similar. Ella nunca me dijo esto antes. Seguro que no es algo para contar antes de dormir por la noche. Yusepet Pasoyi era el abuelo de mi madre. Nació en 1899. Solo tenía 16 años cuando la Primera Guerra Mundial estalló en Europa. Como todos los chicos italianos de esa generación, fue llamado a luchar contra los austriacos que venían del norte, solo niños sin precaución, utilizando como carne de cañón contra las fuerzas germánicas. Casi toda una generación diezmada por la guerra. Sirvió a la orden de los Alpini, la infantería de montaña del ejército italiano. Fueron una de las fuerzas más masivas en el campo en esa guerra sangrienta. Lucharon principalmente en la montaña, principalmente en los Alpes. Se quedó por primera vez fuera del campo de batalla. Luego fue enviado a Monte Grappa para mantener la posición contra los austriacos. En las trincheras, en la tierra, en el frío, en la nieve, en la sangre, personas diezmadas y a diario bajo la ametralladora, manteniendo la posición en la trinchera.
atacando y luego retrocediendo, defendiendo, tratando de llegar a la posición más alta, robándoselo a los enemigos. El estrés súper alto todos los días, sin saber si al día siguiente sobreviviría. De todos modos, era invierno y Monte Grappa es una montaña alta. Ir allí era terrible. Las mulas eran el transporte más efectivo para armas, municiones, etc. En esos terrenos, Giuseppe vio mucha mierda aterradora, niños menores de edad hechos pedazos por la artillería enemiga o por una granada. Murió muy viejo. Mi madre ya era una mujer joven, sintió que no tenía mucho para vivir, por lo que quería dejar caer un gran peso que llevó en toda su vida civil, algo que nunca antes se había atrevido a contar. Llamó a sus sobrinos junto con mi madre, todos casi adultos. Quería compartirlo con sus seres amados y luego contó la historia real. Como se dijo, fue desplegado en Monte Grappa. Se hizo amigo de un chico del centro de Italia. Guardaron mucho juntos en la trinchera. Se hicieron muy cercanos. En ese momento no estaban en la primera fila, el punto caliente, donde la matanza era rutina, pero él sabe que eventualmente sería enviado allí. Y una orden viene de arriba. Deben investigar y explorar y retomar una trinchera aislada cerca de la línea enemiga que perdieron el contacto por radio. Supuestamente fue tomada por austriacos e ir allí como explorador sería solo un suicidio. Pero así fue como los generales italianos hicieron uso de sus tropas, enviaron contra el enemigo, pase lo que pase, ola tras ola. Era su vieja y ciega forma de ver la guerra, sacrificar hombres. Entonces, junto con su compañero soldado y su amigo, siguen órdenes. Se trata de 1 hora en llegar en la posición. Deben marchar bajo la nieve y en un terreno muy impermeable para llegar a esta trinchera. Por lo que sabe Giuseppe, la trinchera australiana no está muy lejos de la italiana frente a ella. Ahora se están acercando muy cercas. Ahora amurirían lentamente, muy lentamente. Silencio. Es de noche y no pueden iluminar, con la esperanza de que el eventual enemigo no los detecte desde lejos. De todos modos, el riesgo es enorme, incluso con ayuda de la oscuridad. A medida que se acercan, no escuchan ningún ruido, lo cual es normal. En realidad, si los italianos todavía están allí, la guerra de trincheras los obliga a reducir al mínimo posible el sonido para que el enemigo no pueda entender lo que está pasando, dónde están los centinelas de la noche, dónde están los dislocados, etc. En la situación, incluso la luz de un cigarrillo puede costar la vida. Y si los austriacos ya tomaron la trinchera, aplicarían la misma lógica, esperando que vinieran más italianos. Acercándose a la trinchera, ahora muy cercas, siempre muertos de miedo de que el enemigo los esté esperando. La tropa de mi abuelo está lista para captar un sonido, una pequeña luz, un movimiento. En el peor de los casos, un tiro, pero nada. Y esto ahora es raro porque desde la trinchera ahora son visibles. Si los alpinos todavía están allí, un centinela los detendría. Si los Cruci están allí, ahora mismo abrirían el fuego, pero no, nada. La trinchera aparentemente vacía, así que ahora están junto enfrente de la chimenea. El comandante consigue lentamente entrar al principio, los hombres lo siguen. La oscuridad no les deja ver el interior, pero el solo hecho de que sigan vivos ya es una buena señal. El oficial saca en silencio un encendedor, luz muy débil. También arriesgada la situación, pero estaba demasiado oscuro para entender lo que estaba pasando allí. La luz es demasiado débil para iluminar adecuadamente el área, pero al menos pueden ver el suelo, sus pies, cuerpos, uniformes italianos. Por suerte, ninguno de los hombres los pisó. Los grupos se ponen muy nerviosos y apuntan con el rifle en busca de los austriacos, pero no hay señales de ellos. Giuseppe se acerca a su amigo, preparado para lo peor, pero no pasa nada. Ellos, agachados, proceden a inspeccionar la trinchera con solo el débil encendedor como fuente de luz.
un ruido bajo en la oscuridad. Desde su posición, justo detrás de su comandante, Giuseppe puede ver una sombra en movimiento en la oscuridad. El oficial también lo ve. Ordenan con señal a la tropa que se detengan. Se acercó lo suficiente para que la luz alcanzara el movimiento. Allí un hombre con uniforme italiano está encima de un cadáver y la escena es irreal. Mi bisabuelo lo había visto todo en la guerra: cuerpos destrozados de la peor manera posible, sangre, tripas alrededor, personas desmembradas por metralla, incluso soldados asesinados por masas como en la Edad Media. Pero eso era demasiado incluso para él. El hombre estaba mordiendo la carne del cadáver como un perro rabioso, como una bestia. Va mordiendo y arrancando carne de la cabeza del cuerpo, comiendo vorazmente los labios, las mejillas, la nariz, hasta los ojos. Cuando este hombre, esta cosa, nota la luz, gira su cabeza hacia ellos. Ojos fríos, inexpresivos, los miran con malicia. Las tropas están ahí, fundidas, asustadas. Ni siquiera tienen tiempo para apuntar y disparar, que simplemente saltan de la trinchera y desaparecen en dirección a la trinchera austriaca, lo cual es bastante un suicidio, porque su ametralladora lo derribaría como un patito que huye de un cazador. Giuseppe y sus camaradas no tienen el coraje de mirar por encima de la trinchera. Después de un segundo, escucha una ametralladora disparando desde la dirección de los austriacos. Los soldados germánicos gritando en su idioma ininteligible, como tratando de detectar al enemigo, lo cual también es muy extraño porque la primera explosión habría erradicado a todos los seres humanos, incapaz de esconderse y correr en campo abierto. Luego, otra ráfaga violenta en la ametralladora, otros gritos y el silencio de la noche fría sobre Monte Grappa. Los italianos recuperaron esa posición. No sabían si los austriacos seguían en el bando contrario, y durante el primer día allí no se atrevieron a explorar territorio enemigo. Eventualmente, en el segundo día, los austriacos estaban claramente presentes. Los comandantes italianos no saben si son los mismos que dispararon al hombre que corría la primera noche, o solo un nuevo refuerzo que recuperó la posición y nunca lo supo. En el gran lío que fue la Primera Guerra Mundial, simplemente no hubo tiempo para prestar atención a ese evento. Cientos de soldados morían todos los días en ambos bandos, así que no era tan importante. La Gran Guerra estaba tan jodida que a nadie le importaba, pero Giuseppe lo hizo. Casi se lleva esto a la tumba. Murió unos meses después, se lo contó a sus familiares y no tomaron en serio la historia, incluida mi madre, contada por un anciano moribundo que vivió la Gran Guerra en su adolescencia. Durante los años, olvidó esa vieja historia, pero ahora sintió que la necesidad de compartirla conmigo. Tal vez él realmente era solo un soldado muy desordenado que vivió demasiados horrores en la guerra, o la versión espeluznante de un anciano. No tengo idea de eso, pero si fue verdad, después de lo que vi, tiendo a creer que realmente sucedió. Hoy estuve en el funeral. Tardé un poco en llegar, así que ya estaba cansado cuando finalmente llegué. De todos modos, lamentablemente no tuve mucho tiempo para hablar con Chiara, la viuda de Nicola, o el resto de su familia. De todos modos, le dejé mi contacto y esta noche dormiré en un hotel local. Le propuse a ella y al hermano de Nicola si les parecía que se reunieran y hablen un poco de lo que pasó y de lo que contó Nicola antes de quitarse la vida. Durante la ceremonia obviamente no tuvieron tiempo de hablar, pero hace 20 minutos su hermano me envió un mensaje. Él y Chera quieren verme mañana. Yo acepté. Aparte de mí estaba el otro superviviente, Francesco, en el funeral. Es de un pueblo cerca de Florencia, así que vino y volvió el mismo día en la noche. Hablamos un poco después del funeral porque tenía que volver a casa de todos modos. Después de que descubrí la cosa entre nosotros,
la mierda se vino abajo. Apenas vio a ese hijo de puta agarrando a uno de los hombres y luego tirándolo contra la casa, matándolo. Dijo que fue tan inhumanamente rápido que todo sucedió en unos segundos. Entonces la cosa empezó a correr a una velocidad increíble. Todos le disparaban, pero era como dispararle a un tornado, imposible de alcanzar. A veces las cosas corrieron entre grupo de pánico, agarrando a alguien y simplemente lo llevaron detrás en la oscuridad, desapareciendo momentáneamente de la vista. Luego regresaba desde otra dirección para golpear nuevamente. Los camaradas empezaron a desaparecer en el hilo de gente gritando y disparando al aire. Todo este golpe y retirada a una velocidad difícil de describir. Además, la iluminación de nuestra linterna en el casco era inútil y era difícil ver, ni hablemos de apuntar. Era como si solo pudiera ver un marco. Después de que apenas vio algo de esa mierda y trató sin éxito de derribar al hostil, tuvo la idea más lógica y se puso bajo la protección de un lince. Ya dentro estaba la Rosa, asustada como él, escuchando ruidos extraños alrededor del lince. Descubrí a lo lejos los mismos ruidos que escuchamos cuando estaba fuera de nuestro vehículo. La voz del loco Esposito. Intentaron, como nosotros, subirse al motor de su lince sin resultados. Después de eso, algo intentó meterse dentro de su vehículo, tal vez atraído por sus voces, arañando el metal, golpeando el cristal, etc. 10 minutos de esa mierda y luego silencio. Después de un rato, la Rosa entró en pánico total. Solo quería salir, buscar ayuda. Se estaba volviendo claustrofóbica. Probablemente no podía soportar el estrés. Se sentía como en una jaula. Tal vez, dijo la Rosa, esas cosas. Se escapó y podría ir a pedir ayuda. Tal vez los otros linces trabajaron para poder alejarse de esa mierda. De todos modos, Francesco hizo todo lo posible para mantener al otro dentro. De nada sirvió. En ese momento la Rosa no estaba lúcido. Simplemente apartó a Francesco de él, abrió rápidamente la puerta y salió corriendo, desapareciendo en la noche. Por un segundo Francesco consideró seguir al hombre y llevárselo de regreso, pero el instinto de supervivencia se activó y simplemente se atrincheró nuevamente en el vehículo. En el tiempo siguiente no pude recordar cuánto tiempo pasó. Podía escuchar ruidos en la distancia. Pocas veces algo se acercó a su lince y empujó el vehículo, golpeando el cristal. Francesco no podía ver con claridad que, demasiado oscuro, solo forma indistintiva. Entonces, después de una cantidad indefinida de tiempo, el camión llegó allí. De hecho, justo a tiempo porque estaba empezando a considerar usar su pistola para quitarse la vida. Y sí, básicamente eso es todo. No sé qué experimentó la Rosa, Nikolai, y desafortunadamente no tuve la oportunidad de averiguarlo, pero seguro para él fue incluso peor que para nosotros. Entonces hoy conocí a Chiara y Mateo, el hermano de Nicolás. Almorcé en una hostería local. La comida era buena. Este es un lugar donde se inventó la lasaña, el vino también, pero obviamente no tenía mucha hambre, no comí mucho. De todos modos, después del almuerzo nos reunimos en la casa de Chiara. Al principio estaban nerviosos por toda la situación. Me parecía claro que no hablaban de esto con otras personas. Para ellos yo era un extraño que apenas conocía a su familia. Chiara me ofreció un café y mientras hervía en la moca, un extraño silencio envolvió la cocina. Me sirvió en la taza de café y luego me armé de valor para romper el hielo. Siento mucho lo que le pasó a Nicola. Escuché que mostró algunos signos de angustia últimamente, pero era normal después de lo que pasó. Desafortunadamente, como probablemente sepas, él no es el primero de nosotros en hacerlo. Entonces, ¿puedo preguntarte qué te dijo sobre lo que pasó? Chiara mira fijamente a la mesa, evitando deliberadamente mis ojos. Ella habla primero.
Bueno, no mucho. Después de que vino aquí de rehabilitación era muy diferente conmigo. Mucho silencio. No quería hablar de eso. Para ser honesta, nunca abordó el tema directamente. Simplemente se molestó mucho cuando traté de llegar a eso. Mateo le pone una mano en el hombro. No quería asustarte. Demasiadas cosas para ti. No sabía cómo reaccionarías. Bueno, me mira fijamente mientras termina el café y me como una galleta que la mujer amablemente me ofrece. Conmigo era lo mismo, en general. Parecía desconcertado del mundo real, hasta que, cansado y estresado por la situación, lo obligué a hablar. Ya no era el hombre que conocí, era un cachorro débil, aterrorizado. Por muy malo que sea recordar, compartir conmigo fue el primer paso para superarlo. Entonces, de un poco de esto, finalmente habló sobre esa noche. Chara aparentemente estaba demasiado ansiosa ahora, así que la llevamos a su cama y la dejamos allí para que descanse. De vuelta en la cocina, continúa con la historia de su hermano. Después de que su equipo entró en el área vacía y no encontraron enemigos, llamaron a Nikolai y a otro para que, una especie de inspector extraño, usted dio la orden de permanecer en línea y, uno por uno, apuntaron una luz a la cara de todos. Aquí Nicola no sabía lo que sucedió. Los soldados a su lado comenzaron a gritar y disparar sin ninguna explicación. Algo estaba derribando al grupo uno por uno, corriendo, escondiéndose en la oscuridad alrededor. Los fusilamientos no sirvieron de nada, ya que los soldados seguían desapareciendo. Nikolai buscó el único lugar que parecía seguro en ese momento y corrió hacia uno de los linces. Cuando estaba apenas a unos metros de distancia de él, algo por detrás lo agarró de la pierna y lo hizo caer, haciendo caer también su casco y la relativa luz. La linterna de su casco caído apuntó al lince, por lo que básicamente no tenía visión detrás de él todavía. En el suelo rápidamente se dio la vuelta para ver quién o qué estaba agarrando su pierna con tanta fuerza. En la oscuridad apenas podía ver, pero también, por su voz, entendí que era otro soldado. Prisivalli estaba gritando, tanto de dolor como de miedo. Podía desaparecer. Nicola lo agarró y tiró lo más fuerte que pudo, usando todo su peso, pero el que tiraba del otro lado fue de la voz de Nicola. Era jodidamente demasiado fuerte. Era como si un caballo estuviera tirando de ese hombre. Después de solo unos segundos, el tirón del otro lado fue tan inhumanamente fuerte y feroz que el cuerpo de Prisivalli se desgarró y su brazo aún estaba en las manos de Nicola. Loco. Eso fue todo. Nicola escuchó al pobre hombre gritar mientras se dirigía a Dios sabe dónde. Estaba tan sorprendido que no tiró el brazo, sino que lo sostuvo como si fuera un bebé. Finalmente, subió al lince, cubierto por la sangre de Prisivalli. No había nadie en el vehículo. Nicola intentó arrancar el coche inútilmente. El lince no servía de nada. No había posibilidad de huir, o al menos de iluminar el área. Pánico, los gritos distantes cercanos, y por un momento hubo un silencio surrealista. De repente, un ruido justo fuera del vehículo. Nicola trató de mirar por la ventana, pero estaba demasiado oscuro para ver algo. Entonces alguien o algo cargó del lado del lince. Las puertas ciegas resistieron bien, pero el vehículo se movió un poco por el violento impacto. Otra carga, esta vez desde el otro lado, como de un toro bravo. Después de eso, Nicola pensó que era el fin. Empezó a rezar a todos los santos que conocía. Recitaba: "Oh Jesús, oh amor del ascenso, Padre de nosotros", y todas las demás oraciones que aprendió de niño en el catecismo. Los golpes cesaron. Mi hermano estaba allí, listo para el golpe final. En cambio, una voz repitió sus mismas palabras. Oh Jesús, oh amor del ascenso, no atis habéis mais ofens. El problema es que era su propia voz,
pero distorsionada, como en falsete, burlándose de él. La voz repitió sus palabras durante 1 minuto. Nicola estaba en su límite. Vete, o mátame si quieres. No puedo soportarlo más. Después de que dijo eso, la voz se detuvo. Luego, algo golpeó con fuerza increíble contra la ventana, tratando de entrar. El vidrio blindado se quedó quieto, solo una pequeña grieta donde golpeó el golpe, pero hizo su trabajo. El punto estaba claro. Esa cosa quería entrar, quería atrapar a Nicola a toda costa. Enfurecida, frustrada por toda esa resistencia, la cosa subió a la parte superior del vehículo, volvió a cargar. Pasó mucho, mi hermano, por dentro, viviendo cada segundo como si fuera el último, llorando, sin más fuerza ni para rezar, abrazando esos malditos brazos como si fueran un oso de peluche, desesperadamente. Después de un rato se detuvo, se fue. Mi hermano se derrumbó por el estrés demasiado prolongado y fue despertado por las tropas que corrieron allí para ayudar. No habló durante días, a diferencia de ti y de otros a los que no presenció cuando se le preguntó. Hablé un poco con el psicólogo y, queriendo llegar a su casa, mintió, pero no se acobardaba, que solo estaba aliviado de estar vivo. Volvió a casa y luego, bueno, ya sabes el resto. Él mismo se enciende un cigarrillo. ¿Mi hermano estaba loco? ¿Se lo imaginó todo? ¿Fue algo de estrés postraumático? Me mira, esperando una respuesta. No sé lo que vi, pero no fue su imaginación. Sí, pude ayudar. Fuma, dudoso. No sé si ayuda. Asiento con la cabeza. Sinceramente, no sé qué más debería decir. Sería inútil. Sobre la nota, escuché que dejó una. ¿La has visto? No, se cortó en su auto, en una zona muy aislada. Creo que de sobra para que su esposa lo encontrara en su casa. Alguien lo encontró y llamó a Caribidet. Dijeron que no había nada en el asiento del pasajero, pero tuvieron que confiscarlo momentáneamente por razones de investigación. Todavía lo tienen en caserma. Me fui no mucho tiempo después. Chara todavía estaba durmiendo. Probablemente tomó un sedante, por lo que no pude volver a verla. Y eso es, Mateo me dijo que cuando le devuelvan la nota me lo dirá. Probablemente sea inútil, pero todavía hay algo de curiosidad en mí sobre ese pedazo de papel. Y con esto terminamos este hilo de Desterrados. La verdad, pensé en buscar cobre y encontré oro. No esperaba que fuera tan larga la historia. Y ya saben, como siempre, si les gustan las historias, no olviden suscribirse, dejar su like. Y nos vemos hasta el próximo video de Desterrados. Un abrazo enorme, se les quiere mucho. Bye.